Para quien se cansó de hacer todo bien y aún así se siente roto por dentro. Para quien ha sentido que su cuerpo se vuelve un cuarto oscuro, lleno de ruido, inflamación y cansancio sin nombre. Para ti, que sin saber cómo, ya intuyas que te estaban negando algo, y que esa negación tenía el olor de un negocio. Este no es un audiolibro más. Este es un umbral. No fue escrito para el que busca entretenimiento, ni para el que solo quiere un truco rápido para bajar de peso. Este libro fue escrito para el que recuerda, aunque lo haya olvidado, que el cuerpo no es un error, sino un templo con mecanismos secretos, y que esos mecanismos fueron cubiertos con polvo a propósito. Si lo tienes frente a ti, no es azar. Es respuesta. Porque tú preguntaste. No en voz alta. Preguntaste con la piel. Preguntaste cuando te miraste al espejo y no reconociste tu energía. Preguntaste cuando te dormiste cansado y amaneciste peor. Preguntaste cuando te dijeron es normal y algo dentro de ti escupió la mentira. Aquí se te mostrará por qué lo que te han vendido como salud era solo administración del síntoma. Aquí se te mostrará que no es la falta de medicina lo que te enferma, sino el exceso de ruido dentro de tu propio sistema. Aquí comprenderás que tu cuerpo no necesita más químicos para recordar cómo sanar, necesita condiciones. Y la condición madre, la puerta que abre todas las puertas, tiene un nombre que han intentado domesticar, ridiculizar o convertir en moda, el ayuno. Pero escucha con precisión, esto no es la dieta de moda. Esto no es comer menos. Esto no es castigo. Esto es la práctica ancestral que aparece una y otra vez donde la humanidad tocó lo sagrado y lo científico al mismo tiempo. En templos egipcios donde el silencio olía a resina y eternidad. En monasterios tibetanos donde el aire corta como cristal y la mente se vuelve cuchillo. En laboratorios modernos donde la bata blanca, sin saberlo, confirma lo que los antiguos ya habían visto sin microscopio. El ayuno es el puente. El ayuno es el idioma común entre un sacerdote que mira estrellas y un biólogo que mira células. Porque el ayuno no es una opinión. Es una palanca biológica. Es una ley. Así funciona. Y aquí entra el secreto prohibido. Existe una medicina tan poderosa que no se puede patentar. No se puede embotellar. No se puede registrar como marca. No se puede volver exclusiva. No necesita fábrica. No necesita receta. No necesita intermediario. Solo necesita una decisión, dejar de interrumpir al cuerpo cuando está intentando repararse. Por eso fue enterrada. Porque hay dos tipos de medicina en este mundo, la que te devuelve poder y la que te vuelve cliente. La industria no teme a lo que cura. La industria teme a lo que cura sin pedir permiso. Y el ayuno cura de esa manera, directo, brutal, íntimo. No porque sea magia, sino porque activa algo que ya vive dentro de ti como un animal dormido. Te han enseñado a temerle al vacío. Te han enseñado que si no comes, te rompes. Te han programado para obedecer el reloj, no al cuerpo. Pero la verdad es otra, cuando el cuerpo deja de digerir, comienza a reparar. Cuando la boca se calla, las células hablan. Cuando el estómago descansa, el sistema entero despierta. Esto es lo que cambia la escala de todo. El ayuno no solo toca tu peso. Toca tu inflamación. Toca tu cerebro. Toca tu sangre. Toca tu corazón. Toca tus arterias como si alguien abriera las ventanas de una casa cerrada durante años. Y toca tu conciencia, porque un cuerpo menos ocupado en procesar comida se vuelve más capaz de procesar verdad. ¿Efectos extremos? Sí. Porque lo extremo no es el ayuno, lo extremo es la enfermedad normalizada. Lo extremo es vivir con dolor como si fuera personalidad. Lo extremo es despertarte cansado y llamarlo adulto. Lo extremo es que tu mente esté nublada y lo llames estrés, mientras tus células gritan basura acumulada. Cuando el ayuno entra como fuego que no pide disculpas. En algunos,
desarma tumores desde adentro porque activa el mecanismo de limpieza celular que desmantela lo enfermo y recicla lo OTI. En otros, despierta neuronas y vuelve el pensamiento más fino, más rápido, más claro. En otros, reduce placas, desinflama arterias, baja presiones, devuelve elasticidad al sistema que carga tu vida gota a gota. Y en todos, sin excepción, revela una cosa: no eras débil, estabas saturado. La acusación central de este libro es simple y no se negocia. Este conocimiento fue sepultado porque amenaza fortunas construidas sobre el mantenimiento de la enfermedad. No hace falta imaginar conspiraciones con túnicas negras. No. Es más frío que eso. Es economía. Es hábito. Es sistema. Cuando una solución es gratuita, el negocio se derrumba. Cuando una solución no necesita un proveedor, el proveedor se vuelve irrelevante. Y el mundo moderno no perdona la irrelevancia. Por eso el ayuno fue reducido a moda, a reto de internet, a discurso de gimnasio. Lo rebajaron para que no nos reconocieras. Lo cubrieron con superficialidad para que no tocaras su núcleo sagrado. Porque si lo tocaras, volverías a confiar en tu cuerpo. Y cuando vuelves a confiar en tu cuerpo, se caen muchas cadenas. Ahora escucha la promesa que sostiene todo lo que viene. 12 voces desde la eternidad hablarán a través de estas páginas. No como fantasmas, sino como linajes. 12 puertas. 12 formas de nombrar la misma llave. Hipócrates desde el juramento del vacío. Los sabios de la India desde el fuego interior. Los taoístas desde el aliento del dragón. Avicena desde la precisión clínica. Los profetas desde el hambre sagrada que abre cielos. Las culturas del agua desde la piel como farmacia. Los científicos modernos desde el reloj circadiano, la autofagia y la biología de la renovación. Y los clínicos contemporáneos desde evidencia que no se puede ignorar. Cada voz dirá lo mismo con otro acento. Que el cuerpo fue diseñado para ciclos. Que el exceso permanente lo enferma. Que la escasez consciente lo renueva. Que el vacío no mata, purifica. Que el silencio no debilita, reorganiza. Y antes de cruzar el umbral, te preparo emocionalmente como se prepara a alguien antes de entrar a una cámara sagrada. No necesitas creer. Solo escuchar. Porque la verdad real no pide fe, provoca resonancia. Se siente en el pecho. Se siente en la barriga. Se siente como cuando alguien por fin dice en voz alta eso que tú venías sintiendo en secreto. Lo que viene no es teoría. Es recordatorio. No te voy a tratar como ignorante. Te voy a tratar como alguien que fue programado para olvidar. Y la diferencia es abismal. Hay un momento en la vida en que ya no buscas información. Buscas una grieta en la pared. Buscas una puerta que no dependa de promesas ajenas. Buscas algo que, si fuera verdad, lo cambiaría todo. Eso es lo que estás a punto de tocar. Así que entra. El viaje comienza donde comenzó la medicina antes de que la medicina se convirtiera en industria. En un hombre mirando el cuerpo humano y descubriendo que a veces la cura más poderosa es no comer. Ahora sí. Cruza el umbral. El secreto prohibido de la autofagia. Escrito y publicado por Audiolibros Hispanos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El juramento del vacío, los descubrimientos secretos de Hipócrates. Todo lo que hoy llamas medicina moderna nació incompleto. No por ignorancia. Por elección. Hipócrates, el hombre al que juraron lealtad generaciones enteras de médicos sin haberlo leído de verdad, descubrió algo que decidió no entregar al mundo entero. No porque fuera falso. Precisamente por lo contrario.
Era demasiado real. Demasiado simple. Demasiado peligroso para una humanidad que aún no sabía distinguir entre poder y abuso. El error histórico es creer que Hipócrates fue solo el padre de la medicina racional. No. Fue también guardián de un umbral. Vio algo que hoy apenas estamos volviendo a mirar, y entendió que no todos estaban listos para usarlo sin destruirse. En los relatos que sobrevivieron, fragmentos, sombras, líneas sueltas rescatadas de la destrucción, se habla de pergaminos que no llegaron a los textos oficiales. Escritos que existieron en los archivos de Alejandría antes de que el fuego hiciera su trabajo. No eran fórmulas complicadas. No eran recetas exóticas. Eran observaciones desnudas, tan simples que desarmaban toda jerarquía médica. Por eso fueron omitidas. Porque una medicina que no necesita intermediario vuelve innecesario al intermediario. En esos pergaminos perdidos se repetía una idea que incomodaba incluso a los sabios. A veces, la medicina más poderosa es no intervenir. A veces, el acto más curativo no es añadir, sino retirar. No empujar al cuerpo, sino dejarlo en paz. Todo comenzó, según los registros reconstruidos, en la isla de Kos, alrededor del año 420 a.C. Un hombre fue llevado ante Hipócrates. No caminaba, era transportado. Su vientre estaba hinchado como odre lleno de agua estancada. Los líquidos se acumulaban sin control. La piel tensa, el rostro cansado, los ojos resignados. Los médicos de Atenas ya lo habían desahuciado. Las hierbas no funcionaban. Los ungüentos fracasaban. Las sangrías solo lo debilitaban más. La familia había gastado fortunas intentando salvarlo. Lo único que quedaba era esperar la muerte o aceptar la locura. Hipócrates observó en silencio. No tocó al paciente de inmediato. No prescribió nada. Miró. Escuchó. Olió. Esperó. Y luego hizo algo que escandalizó a todos los presentes. Prohibió toda comida. No por un día. No por 2. Por 7 días completos. Solo agua. Y no en cualquier momento, agua al amanecer, cuando el cuerpo despierta antes que el mundo. Los gritos no tardaron. Lo estás matando. Es inhumano. Eso no es medicina. Es brujería. Hipócrates no discutió. Porque quien ve la ley no discute con la opinión. Durante los primeros días, el hombre se debilitó. El cuerpo protestó. El miedo creció. Pero Hipócrates sabía algo que los demás ignoraban: el cuerpo no entra en caos cuando se queda sin comida. Entra en orden. Un orden antiguo, animal, preciso. El 7º día ocurrió lo que nadie pudo explicar. El vientre había desinflamado. Los líquidos desaparecieron. La respiración se volvió profunda. El cuerpo, que parecía rendido, había encontrado una vía interna de reparación. No hubo magia. Hubo vacío. Esa noche, Hipócrates no durmió. Observó las estrellas desde Kos y entendió algo que lo estremeció. La naturaleza había sido su maestra. Los animales heridos no buscan alimento. Se esconden. Ayunan. Se retiran del mundo hasta sanar. Solo el ser humano, en su arrogancia, insiste en alimentarse cuando está enfermo. A partir de ese día, Hipócrates comenzó a registrar. No teorías. Hechos. Epilepsias que disminuían cuando el estómago descansaba. Fiebres misteriosas que cedían en vacío. Heridas infectadas que cicatrizaban cuando el cuerpo no estaba ocupado digiriendo. Y algo más inquietante, pacientes que, durante el ayuno, reportaban una mente extrañamente clara. Pensamientos más nítidos. Sueños intensos. Intuiciones que parecían surgir de un lugar más profundo que la razón. Había descubierto algo que iba más allá del cuerpo. Así nació lo que él llamó
en fragmentos rescatados, el ayuno del amanecer. Una práctica sencilla en apariencia, al despertar, antes de que el sol toque el horizonte, beber solo agua pura. Mantener la abstinencia hasta que el sol alcance su punto más alto. Durante esas horas, el cuerpo entra en un estado que Hipócrates describía como limpieza interna. No usaba palabras modernas, pero describía con precisión quirúrgica lo que hoy la ciencia confirma: el cuerpo cambia de combustible, se vuelve más eficiente, activa procesos de reparación que permanecen dormidos en la abundancia constante. Los pacientes hablaban de una mente como espejo pulido, de energía diferente, más silenciosa, de una sabiduría interna que parecía fluir sin esfuerzo. No era alucinación, era enfoque. El ruido digestivo había cesado, y con él una gran parte del ruido mental. Hipócrates, responsable hasta el final, también anotó advertencias. Observó tragedias. Entendió límites. Mujeres embarazadas no debían practicarlo. Niños en crecimiento tampoco. Ancianos frágiles necesitaban otros caminos. Quienes dependían de medicinas vitales no podían lanzarse al vacío sin guía. El vacío cura, pero también exige respeto. En sus últimos años, registró algo aún más revelador. Ayunaba de forma natural en cada luna nueva. En esos días, escribía diferente. Pensaba diferente. Veía con más claridad. Decía que la medicina más verdadera no nacía del intelecto, sino de un estado de silencio interno donde el cuerpo y la mente se alineaban. Hoy, siglos después, la ciencia pone nombres a lo que él observó sin microscopio. Durante el ayuno, el cerebro aumenta la producción de BDNF, la proteína que permite el crecimiento de nuevas neuronas. La neurogénesis que hoy celebramos como descubrimiento. Hipócrates la había vivido. El legado que intentaron enterrar se resume en una frase que todos repiten, pero pocos entienden completa. Que el alimento sea tu medicina. Lo que no te dijeron es que la frase continúa en silencio. Y que tu abstinencia sea tu sanación profunda. Porque hay momentos en que la medicina no entra por la boca. Nace desde dentro. Cuando dejas de interferir. El juramento del vacío no era una técnica. Era una comprensión. En el silencio del estómago despierta la inteligencia del cuerpo. En la abstinencia consciente se revela la farmacia interna que siempre estuvo ahí. Hipócrates lo supo. Lo protegió. Y ahora, cuando el mundo vuelve a enfermar de exceso, su secreto emerge de nuevo. La medicina del futuro. Es la más antigua del mundo. Y apenas hemos comenzado. Capítulo 2. Cuando el fuego interior despierta, el Ayurveda y el poder del Agni. Nada de lo que te enferma entra desde fuera sin antes encontrar un terreno aparado dentro. Así funciona. La enfermedad no invade, se instala donde el fuego se ha debilitado. Los antiguos médicos de la India no hablaban de bacterias ni de calorías. Hablaran de fuego. No como metáfora poética, sino como principio operativo de la vida. Decían que dentro del estómago humano arde una llama. Invisible, silenciosa, constante. Y que cuando esa llama está viva, nada oscuro puede quedarse demasiado tiempo. Ese fuego tiene nombre, Agni. Y no es simbólico. Es literal. En los manuscritos de palma preservados en los valles del Himalaya, textos que sobrevivieron porque nadie se atrevió a tocarlos, médicos como Charaka y Susruta dejaron constancia de una verdad que hoy empieza a reaparecer con otro vocabulario. El cuerpo no se repara cuando está ocupado digiriendo, se repara cuando el fuego es liberado de esa tarea. A ese acto sagrado lo llamaban Lupamasa. No era castigo. No era penitencia. Era ingeniería biológica ancestral. Los rishis observaron algo que cualquiera puede comprobar si se atreve a escuchar al cuerpo sin miedo. Cuando ayunas correctamente, no te apagas, te enciendes. La energía no desaparece. Se redirige.
El fuego deja de estar atrapado en el estómago procesando exceso y sube. Quema. Limpia. Repara. El error moderno fue reducir el ayuno a una estrategia estética. Pero la Ayurveda nunca habló de adelgazamiento como objetivo principal. Habló de restauración del orden interno. Cuando el cuerpo deja de recibir alimento externo, Agni no se extiende. Al contrario, busca trabajo. Y entonces hace lo que siempre supo hacer, quemar lo que sobra. Toxinas acumuladas. Inflamación crónica. Tejido dañado. Memoria celular enferma. Hoy la ciencia lo llama autofagia. Los sabios lo llamaban limpieza por fuego. Es lo mismo. No hay contradicción. Solo idioma distinto. Pero aquí aparece una revelación que separa al iniciado del imprudente. No todos los ayunos despiertan el fuego. Algunos lo aparan. Otros lo vuelven caótico. Solo uno lo afina. Por eso los textos fueron tan específicos. Porque el fuego maltratado quema la casa. Antes de entrar en el ayuno verdadero, el Ayurveda exigía preparación. No por dogma. Por física interna. Durante 3 días, el cuerpo debía ser llevado suavemente hacia el estado correcto. Alimentos simples. Calientes. Especias que despiertan sin violentar. Jengibre fresco al amanecer, como una chispa que toca la leña. Pimienta negra y canela, no para dar sabor, sino para recordar al fuego su propósito. Arroz basmati, ligero, obediente. Verduras cocidas, fáciles de rendirse al calor interno. Nada crudo. Nada pesado. Nada frío. Porque el fuego no se enciende con agua helada. Luego, el día del ayuno. Despertar antes del sol. No por romanticismo, sino porque el cuerpo aún no ha entrado en modo digestivo. Agua tibia. Sal rosa. Limón. No rompe el ayuno. Aviva la llama. Y entonces llega el momento que asusta a los no iniciados, el hambre. Pero aquí está la clave que nadie te explicó: el hambre no siempre pide comida. A veces pide combustible interno. Cuando Agni despierta y no encuentra alimento externo, comienza a buscar dentro. Grasa acumulada. Residuos inflamatorios. Tejidos que ya cumplieron su ciclo. Por eso el hambre durante el ayuno bien hecho no es debilidad. Es el sonido del fuego trabajando. Los antiguos decían: si el hambre aparece clara y limpia, no la mates. Escúchala. Porque no es carencia. Es acción. La ruptura del ayuno también era sagrada. Nada abrupto. Nada frío. Nada violento. Leche tibia hervida con cúrcuma y jengibre. No caliente. Tibia. Como el abrazo de una madre que no quema, pero sostiene. Esa temperatura no era casual. Permitía que el fuego aceptara el alimento sin apararse. El error moderno es romper el ayuno como si fuera una carrera. Los sabios lo hacían como un ritual. Ahora escucha esto con atención, porque aquí se decide la salud a largo plazo. No todos los fuegos son iguales. El Ayurveda describía 3 estados de Agni. El primero es el fuego de Vi. Arde poco. Consume mal. Deja residuos. Las personas con este fuego viven cansadas. Inflamadas. Con enfermedades que no terminan de irse. Es como una fogata húmeda, produce humo, no calor. El segundo es el fuego irregular. A veces arde fuerte. A veces se apaga. Digestión errática. Hambre sin patrón. Cambios de ánimo. Ansiedad. Un fuego salvaje que nadie ha aprendido a guiar. El tercero es el fuego perfecto. Constante. Limpio. Silencioso. Consume todo sin dejar restos.
La persona con este fuego tiene energía estable, mente clara, cuerpo ligero. No lucha contra su biología, coopera con ella. ¿Y cómo saber en cuál estás? No necesitas exámenes. El cuerpo siempre habla. Si despiertas cansado aunque duermas, tu fuego está débil. Si tu hambre aparece y desaparece sin lógica, tu fuego es irregular. Si sientes hambre real a horas similares, energía sostenida y claridad mental, tu fuego está afinado. Cada tipo requiere un ayuno distinto. Aquí no hay recetas universales. Hay respeto por la naturaleza interna. El fuego débil necesita ayunos suaves, de 12 horas. Como encender leña húmeda con paciencia. Agua tibia. Ritmo constante. El fuego irregular necesita disciplina, 16 horas, horarios fijos. No para castigarlo, sino para entrenarlo. El fuego fuerte puede ayunar 24 horas ocasionalmente. No para demostrar fuerza, sino para permitir que muestre todo su poder. Pero escucha la advertencia que los textos repiten sin suavizar: el fuego que sana también puede quemar. Mujeres embarazadas no deben despertarlo. Niños en crecimiento tampoco. Ancianos frágiles necesitan guía. Enfermedades graves requieren acompañamiento. El Ayurveda no glorificaba el exceso. Honraba la precisión. Y ahora viene la revelación que casi nadie entiende: cuando Agni funciona correctamente, no solo digieres comida. Digieres experiencias. Emociones. Pensamientos. Lo que no se procesa se convierte en toxina emocional. Lo que se procesa bien se convierte en energía. Por eso, cuando el fuego interior despierta, la vida se vuelve más liviana. Las cosas pesan menos. Los conflictos duran menos. La mente deja de rumiar como estómago enfermo. Los rishis decían: quien domina su fuego, se convierte en alquimista de su existencia. No era poesía. Era biología observada con conciencia. Este es el regalo de la Ayurveda después de miles de años. No eres víctima de tu metabolismo. No estás roto. No necesitas ser salvado desde fuera. Eres maestro de tu fuego interno. Y cuando ese fuego arde en su justa medida, ninguna enfermedad puede quedarse cómoda. Porque el cuerpo recuerda lo que siempre supo. Arder es vivir. Capítulo 3. Bajo el aliento del dragón, el vibhu taoísta y la absorción de ki. Lo que vas a leer ahora no pertenece al terreno cómodo de la nutrición. Pertenece a otro umbral. Hay un punto en el camino del ayuno donde la pregunta deja de ser qué comer y se convierte en de qué estás hecho realmente. Los maestros taoístas lo sabían. Y por eso este conocimiento fue reservado, sellado, transmitido solo a quienes ya habían demostrado dominio del cuerpo común. Porque esto no es dieta. Es desprogramación profunda de la dependencia. En las montañas sagradas de China, donde la roca respira y el viento no es aire sino mensaje, se alza el macizo de Budán. Allí, entre nubes bajas y senderos imposibles, los monasterios no se construyeron para proteger hombres, sino para proteger secretos. En pergaminos que nunca circularon fuera de esos muros, textos atribuidos a inmortales. No por exageración sino por longevidad documentada, aparece una palabra que quiebra toda lógica moderna: vibhu. Vibhu significa la abstinencia de granos. Pero eso es solo la cáscara. La semilla es otra: recordar cómo nutrirse sin materia densa. Los taoístas afirmaban algo que hoy suena herético: el ser humano no siempre dependió de alimentos sólidos para sostener su vida. Hubo un tiempo, no histórico, sino fisiológico, en que el cuerpo sabía alimentarse directamente de la energía que impregna todo. Ki. Chi. Aliento del dragón. No como metáfora mística. Como función olvidada. En el siglo III de nuestra era, un monje alquimista llamado Geón comenzó a registrar lo que otros solo susurraban.
Durante décadas observó a maestros que vivían meses, incluso años, sin consumir granos ni alimentos sólidos. No se marchitaban. No deliraban. No se aparaban. Al contrario, su piel se volvía firme, su mirada clara, su energía estable como montaña. Geon escribió algo que hoy sigue incomodando. El cuerpo humano posee una capacidad dormida de nutrirse directamente del campo vital que lo rodea. Pero esa capacidad solo despierta cuando el sistema digestivo deja de procesar materia pesada. Hoy, la ciencia roza esa verdad sin nombrarla así. Habla de respiración celular optimizada. Habla de cuerpos cetónicos como combustible limpio. Habla de regeneración mitocondrial acelerada. Los taoístas hablaban de lo mismo, pero sin pedir permiso al lenguaje académico. Bigu no era un salto. Era una escalera. Y cada peldaño exigía algo más que valentía, exigía preparación. El primer nivel era el Bigu inicial. 7 días. No se eliminaba la comida, sino la densidad. Nada de granos. Solo frutas que crecen hacia el cielo. Verduras que besan el sol. Agua de manantial, no por romanticismo, sino por coherencia vibratoria. A este nivel lo llamaban limpiar el barro del estómago. No solo toxinas físicas, sino la pesadez que mantiene al espíritu atado a la tierra como plomo. Quien atravesaba estos 7 días correctamente reportaba algo extraño: el hambre se transformaba. Dejaba de ser urgencia y se volvía señal. El cuerpo comenzaba a consumir con una eficiencia distinta. La mente se quietaba. El sueño se volvía profundo. Luego venía el segundo nivel, el Bigu medio. 21 días. Aquí la materia casi desaparece. Líquidos puros. Caldos cocidos lentamente hasta que el hueso se rinde. Tés de hierbas recolectadas al amanecer. Agua expuesta a la luna llena, no como superstición, sino como ritmo. En este punto, los textos dicen que el cuerpo recuerda su naturaleza etérica. No flota. No se disuelve. Pero deja de necesitar constantemente lo que antes lo dominaba. Y entonces, solo entonces, aparece el tercer nivel. El Bigu supremo. Este no es un ayuno. Es una transmutación. Aquí no hay alimentos. No hay líquidos. Solo respiración consciente. Solo ki. Solo unión con el dragón cósmico. Los pergaminos describen la técnica exacta que Lao Tse enseñaba en voz baja, al oído del discípulo que ya había demostrado obediencia al cuerpo y silencio a la mente. Al amanecer, antes de que el mundo despierte, sentarse mirando al este. La espalda recta. La lengua tocando el paladar. Inhalar profundamente visualizando luz dorada entrando por la coronilla. Retener el aliento contando hasta 7, mientras esa luz llena cada célula. Exhalar lentamente, expulsando toda oscuridad acumulada. Repetir 49 veces. 7 por 7. Porque el cuerpo entiende el número antes que la palabra. Durante el día, caminar descalzo sobre tierra viva. No por ritual, sino por descarga. Al mediodía, cuando el yang alcanza su punto máximo, practicar lo que llamaban comer luz. Sentarse en quietud. Ojos cerrados. Sentir los rayos del sol atravesar la piel y convertirse en nutrición líquida en el abdomen. No imagines fantasía. Imagina eficiencia extrema. Los efectos registrados tras 7 días de Bigu correctamente practicado no hablan de supervivencia, hablan de expansión. Mente cristalina como agua de montaña. Intuición tan afilada que deja de ser corazonada y se vuelve certeza. Energía constante, sin picos ni caídas. Los textos mencionan capacidades que hoy llamarías imposibles. Caminatas sobre nieves sin dejar huella. Permanecer bajo agua más allá de lo esperado. No porque desafiaban la biología, sino porque la optimizaban hasta el límite. Pero aquí la advertencia es absoluta y no admite suavidad. Sin preparación, el Bigu puede destruir.
No es para curiosos. No es para demostrar superioridad espiritual. No es para cuerpos débiles ni mentes dispersas. Mujeres embarazadas no deben intentarlo. Niños jamás. Ancianos frágiles, no. Enfermos graves, tampoco. El dragón no se domestica con arrogancia. Los taoístas entendían algo que Occidente olvidó: no solo importa qué comes, sino de qué manera recibes la energía. Durante vivo, cada inhalación se convierte en sacramento. Cada gota de rocío es elixir. Cada silencio es nutrición. El secreto más profundo no es que puedas vivir sin comer. Es que dependes menos de lo externo de lo que te enseñaron. Antes de volvernos esclavos de la densidad, éramos seres que se alimentaban de luz. Eso no es pasado mítico. Es memoria celular. Los maestros inmortales decían: cuando el hombre aprende a alimentarse del aliento del dragón, recupera su ciudadanía en el cielo. No hablaban de morir. Hablaban de recordar. El vivo no es un reto. Es un regreso. Y aunque no todos estén llamados a cruzar ese umbral, todos deben saber que existe. Porque cambia para siempre la forma en que miras tu cuerpo. Ya no como máquina frágil, sino como organismo diseñado para dialogar con el cosmos. El dragón sigue respirando. No afuera. Dentro. Solo espera que aprendas a respirar con él. Capítulo 4. El canon y la medida, Avicena y la medicina islámica del ayuno. Hubo un hombre que entendió algo que aún hoy incomoda a la medicina: no toda cura necesita intervención, pero toda cura necesita medida. Ese hombre fue Avicena. Y lo que ocultó no fue ignorancia, fue precisión. Durante siglos, su canon de medicina se enseñó en las universidades de Europa como si fuera la cima del saber médico. Pero lo que llegó a Occidente era solo la superficie. Debajo, en manuscritos guardados lejos del ojo público, Avicena había desarrollado algo más peligroso que cualquier veneno: protocolos de ayuno con exactitud quirúrgica. Bagdad fue el corazón de ese conocimiento. Antes de que las invasiones redujeran bibliotecas enteras a ceniza, los estantes guardaban pergaminos escritos en árabe clásico donde la medicina no era improvisación, sino arte del equilibrio. No eran textos para masas. Eran mapas para quien supiera leer el cuerpo como territorio vivo. Uno de esos manuscritos narra un caso que cambió la vida de Avicena y selló su convicción. Un noble persa llegó a la corte de Hamadán consumido por lo que los médicos llamaban fuego negro del hígado. El cuerpo se le aparaba desde dentro. Ictericia, fatiga, dolor constante. Habían probado todo: hierbas, minerales, sangrías, rezos. Nada funcionaba. La sentencia era clara: esperar. Avicena no esperó. Observó al hombre durante días. No solo sus síntomas, sino su pulso, su respiración, su mirada. Entendió que el órgano estaba sobrecargado, no dañado de forma irreversible. Y tomó una decisión que escandalizó a todos: ordenó un ayuno de 21 días. No absoluto. No caótico. Controlado. Agua pura. Momentos específicos de realimentación mínima. Reposo. Silencio. Los primeros días fueron duros. El cuerpo protestó. La mente se resistió. Pero Avicena sabía algo que sus colegas ignoraban: cuando el sistema digestivo descansa por completo, los órganos despiertan su capacidad de regenerarse. En 3 semanas, el fuego negro se extinguió. El hígado comenzó a funcionar con normalidad. El hombre volvió a la vida. No fue un milagro. Fue fisiología entendida antes de tiempo. A partir de ese caso, Avicena desarrolló lo que llamó Alum al-Tib, el ayuno medicinal. No como ausencia de tratamiento, sino como el tratamiento más sofisticado de todos. Un sistema donde cada enfermedad tenía su propio tipo de vacío, su propia duración, su propio ritmo. Porque aquí está la verdad que él vio con claridad:
no todos los cuerpos necesitan el mismo vacío. Por eso clasificó las enfermedades en grandes rutas terapéuticas, no para encasillar, sino para orientar el descanso correcto del organismo. Cuando el problema residía en hígado y vesícula, hablaba del fuego interno. Ayunos más largos, con infusiones amargas, para permitir que el órgano purificador se limpiara sin interferencia. Cuando el daño estaba en el pecho, en los pulmones, en la respiración pesada, lo llamaba aire espeso. Ayunos más breves, combinados con vapores y respiraciones específicas para liberar lo que se había pegado a los tejidos. Para enfermedades de piel y articulaciones, hablaba de sangre turbia. Ayunos intermitentes, ciclos de vacío y alimentación controlada, hasta que la sangre recuperaba claridad y fluidez. Cuando el sufrimiento estaba en la mente, ansiedad, confusión, epilepsia, lo nombraba cerebro nebuloso. Ayunos cortos pero precisos, acompañados de sustancias que hoy reconoceríamos como moduladores neurológicos, logrando lo que él llamaba despejar las nubes. Y para el caos digestivo crónico, el estómago rebelde diseñó ayunos progresivos, enseñándole al órgano a descansar antes de exigirle eficiencia. Pero lo más revolucionario no eran las categorías. Era la balanza. Avicena desarrolló lo que llamó al-Mizan al-Tib, la balanza médica. Un sistema para calcular la dosis exacta de ayuno según la constitución del paciente, su edad, la estación del año y la gravedad del cuadro. Para él, el ayuno no era una idea espiritual, sino una sustancia invisible que debía dosificarse con la misma precisión que un fármaco. Escribió una frase que atravesó los siglos sin perder filo. Así como el orfebre conoce la medida exacta de fuego para purificar cada metal, el médico debe conocer la medida exacta de vacío para purificar cada cuerpo. En el centro de todo estaba su concepto más temido, Al-Tabobal Lakil, el médico interior. Avicena afirmaba que el cuerpo posee una inteligencia sanadora propia, más antigua que cualquier escuela médica. Pero esa inteligencia solo despierta cuando el sistema digestivo entra en reposo total. Mientras el cuerpo está ocupado procesando comida, el médico interior duerme. Hoy la ciencia le da otros nombres: autofagia, regeneración tisular, optimización metabólica. Pero el principio es idéntico. Avicena también fue implacable con las advertencias. Sus manuscritos detallan quienes no debían ayunar: embarazadas, niños, ancianos debilitados, personas con enfermedades que exigían nutrición constante. No por dogma, sino por responsabilidad. El vacío mal aplicado no sana, desgasta. Por eso dejó una ley que no admite interpretación suave. El ayuno es como la espada del cirujano. En manos expertas salva vidas. En manos ignorantes destruye al más fuerte. Ese fue el verdadero legado oculto de Avicena. No que el ayuno cure todo, sino que el vacío es medicina cuando se aplica con sabiduría. Que no es ausencia de acción, sino acción refinada al límite. Durante siglos, este conocimiento quedó enterrado bajo guerras, traducciones incompletas y miedo al poder que devuelve al paciente la responsabilidad sobre su cuerpo. Hoy, cuando la ciencia vuelve a confirmar cada uno de sus principios, el canon oculto emerge de nuevo. No como reliquia, como advertencia. Porque quien aprende a usar el vacío con medida, descubre que el cuerpo no es frágil, es preciso. Capítulo 5. El ayuno del espíritu, Jesús, Moisés, Elías, el poder espiritual del vacío. Hay una verdad que atraviesa todas las tradiciones espirituales como una cicatriz luminosa. Ninguna revelación nació en la saciedad. Así funciona. Cuando el cuerpo está lleno, la conciencia duerme. Cuando el cuerpo se vacía, algo más antiguo despierta. El error moderno es creer que los grandes ayunos fueron gestos religiosos, costumbres culturales o pruebas de fe. No, fueron tecnologías de conciencia. Protocolos exactos para alterar el estado humano y abrir puertas que permanecen cerradas en la normalidad. Los manuscritos más antiguos lo insinúan sin pedir permiso.
en los pergaminos del Mar Muerto, en los códices de Nahar Hammadi, en textos arameos que sobrevivieron a la destrucción del Segundo Templo. El patrón es siempre el mismo, antes de la visión, el vacío. Moisés no subió al Sinaí para recibir instrucciones morales. Subió para vaciarse. 40 días y 40 noches sin comer. No por desafío, por alineación. Los textos hebreos dicen que, al descender, su rostro brillaba tan intensamente que debía cubrirlo con un velo. Durante siglos se habló de milagro. Hoy podemos hablar de estado neurobiológico extremo. El ayuno prolongado altera profundamente la química cerebral. La glándula pineal, ese órgano que los antiguos llamaban el ojo interior, entra en hiperactividad. Se modifican los neurotransmisores. Se producen estados de percepción que el lenguaje común no puede describir sin recurrir a la palabra luz. Pero hay algo que casi nadie menciona: Moisés no ayunó solo una vez. Los textos antiguos indican que practicaba ciclos regulares de 7 días durante la luna nueva. Y tras esos periodos, su claridad, su autoridad y su capacidad de obrar señales se intensificaban. No era magia. Era repetición consciente del vacío. Elías repitió el patrón. 40 días en el desierto, alimentándose solo de agua. Después de ese ayuno, los textos dicen que hizo descender fuego del cielo y controló las lluvias. La tradición lo llama profeta. La fisiología lo reconoce como alguien en estado alterado de conciencia sostenido. Cuando el cerebro deja de usar glucosa y comienza a funcionar con cetonas, algo cambia. La percepción se afina. El miedo se disuelve. La mente deja de fragmentarse. Daniel llevó la precisión aún más lejos. Desarrolló lo que los manuscritos llaman el ayuno de la visión. 21 días sin manjares, sin carne, sin vino. Solo alimento simple. Solo agua. Después de cada ciclo, recibía visiones tan detalladas que aún hoy estremecen a historiadores. No porque predijera el futuro como adivinación, sino porque accedía a una claridad temporal que el cerebro ordinario no sostiene. Los textos dicen que durante esos ayunos, Daniel veía lo oculto. Hoy diríamos, su percepción se expandía más allá del ruido. Y luego está Jesús. Aquí el patrón alcanza su forma más completa. Los evangelios canónicos mencionan el ayuno de 40 días en el desierto. Pero los textos apócrifos, los que no pasaron el filtro del poder, revelan algo más preciso. No fue un solo estado. Fueron 3 fases. Los primeros 14 días, purificación física. El cuerpo eliminando residuos. El hambre como umbral. El dolor inicial como limpieza. Los siguientes 14 días, elevación mental. La mente se vuelve clara. El diálogo interno se apara. Aparece una quietud afilada. Los últimos 12 días, apertura espiritual. Aquí ya no hay hambre. Aquí hay silencio. Aquí se establece conexión directa con lo que los textos llaman la fuente. La ciencia moderna reconoce exactamente estas etapas. Primero, desintoxicación. Luego, optimización cognitiva. Finalmente, estados alterados de conciencia sostenidos por cambios en GABA, serotonina y dopamina. No es fe. Es bioquímica avanzada. Jesús no ayunó para resistir tentaciones. Ayunó para convertirse en Tanal. Después de ese ayuno, su palabra tenía peso. Su presencia alteraba a los enfermos. Su mirada reorganizaba a quienes lo rodeaban. Y aquí aparece una enseñanza que nunca llegó a los textos oficiales. Una frase que se repite en manuscritos marginados. Cuando el templo del cuerpo se vacía de pan terrestre, se llena de pan eterno. Jesús enseñó ayunos específicos según el propósito. 3 días para sanar enfermedades. 7 días para expulsar lo que llamaban demonios, hoy lo llamaríamos trastornos mentales profundos.
21 días para recibir revelación, siempre bajo vía. No todos estaban preparados. Y eso también quedó escrito. Los jóvenes no debían hacerlo. Las mujeres embarazadas, no. Los ancianos debilitados, tampoco. Quienes cargaban una tristeza profunda podían quebrarse si entraban al vacío sin sostén. El ayuno abre puertas. Pero no todas las puertas conducen a lugares seguros para todos. Las comunidades esenias comprendieron esto mejor que nadie. Por eso estructuraron ciclos. Un día de ayuno cada semana. 3 días cada mes. 7 días cada estación. 40 días una vez al año. Los textos dicen que quienes seguían este ritmo desarrollaban capacidades que hoy llamarías imposibles. Sanación por imposición de manos. Percepción de pensamientos. Claridad profética. La ciencia, de nuevo, llega tarde. Durante ayunos prolongados, el cuerpo produce hormona del crecimiento en niveles elevados. El sistema inmunológico se reinicia. Las células madres se multiplican. El cerebro se reestructura. Los profetas no conocían estos nombres. Conocían los efectos. Por eso el ayuno espiritual no era castigo. Era preparación. No era debilidad. Era poder sostenido por silencio. Cuando el cuerpo se vacía, la conciencia se expande. Cuando la digestión se detiene, la percepción se afina. Cuando el ruido baja, lo sutil se vuelve audible. Esta es la ley que atraviesa toda revelación auténtica. No se recibe lo eterno con el estómago lleno. El ayuno no te quita nada. Te devuelve acceso. Y lo que accedes en ese estado no se olvida jamás. Capítulo 6. El agua que limpia la sombra, ritos de purificación acuática mundial. Hay un conocimiento que no viajó por libros, sino por cuerpos. No fue enseñado con palabras, sino con inmersión. Y aparece, sin excepción, en cada civilización que aprendió a escuchar la enfermedad antes de nombrarla. Cuando el cuerpo ayuna y toca el agua, algo antiguo despierta. No es coincidencia. Es ley. Desde los primeros asentamientos humanos hasta los monasterios más remotos, el mismo patrón se repite como un eco imposible de ignorar: vacío y agua. Silencio interno y sustancia primordial. El cuerpo sin comida. La piel abierta. El mundo lavando lo que la mente no puede. Los sumerios lo sabían. En las tablillas cuneiformes más antiguas se describe el baño del alma vacía. 7 días de ayuno. Al amanecer, inmersión lenta en las aguas del Éufrates. No movimiento. No palabras. El cuerpo quieto mientras el río hacía su trabajo. Los textos dicen que las sombras salían del cuerpo como niebla. Y después, la claridad. Egipto refinó ese conocimiento. Los sacerdotes de los templos de sanación combinaban ayunos de 3 días con inmersiones rituales en el Nilo, enriquecidas con sales minerales específicas. No era simbolismo. Era química sagrada. Decían que así se purificaba el Ka, la fuerza vital. Los papiros médicos registran curaciones que hoy llamaríamos imposibles. Para ellos eran consecuencia lógica de restaurar el flujo. Grecia heredó y sistematizó. En los templos de Asclepio, los enfermos ayunaban antes de tocar las aguas termales. El ayuno preparaba. El agua activaba. Los registros hablan de paralíticos que caminaban, pieles que se limpiaban, dolores que desaparecían sin explicación, salvo una: el cuerpo había entrado en modo de reparación total. Los pueblos nativos de América no necesitaron templos de piedra. Construyeron el Sued Lodge. Ayuno. Oscuridad. Vapor. El cuerpo sudando hasta que las enfermedades, decían, salían por los poros como humo negro. No lo interpretes como metáfora ingenua. Es observación directa. Cuando el cuerpo entra en vacío y calor, expulsa lo que no puede sostener.
En Japón, los monjes zen llevaron esta práctica al límite. El misogi no era devoción estética. Era choque. 3 días de ayuno. Luego, cascadas heladas cayendo sobre el cuerpo inmóvil. Los textos dicen que después de ese rito, la mente quedaba tan limpia que podía ver sin pensar. Hoy sabemos que el frío extremo, combinado con ayuno, libera sustancias que reorganizan el sistema nervioso de raíz. Los celtas, sin anatomía escrita, entendían algo que ahora empieza a confirmarse: el agua recuerda. Sus lagos cerrados no eran lugares al azar. Los arqueólogos descubrieron concentraciones minerales específicas en esos sitios. Durante ayunos lunares, los cuerpos absorbían esa información a través de la piel. No lo llamaban absorción transdérmica. Lo llamaban sanación. ¿El patrón? Siempre el mismo. Primero, el ayuno abre los poros como ventanas. Cuando el cuerpo deja de digerir, la piel se vuelve puerta. Lo que antes estaba sellado se vuelve permeable. Segundo, la temperatura del agua no es detalle, es código. El frío estimula, despierta, afila. El tibio relaja, libera, permite soltar. El caliente purifica, arrastra, quema residuos. Tercero, la piel se convierte en farmacia. No como metáfora, como órgano activo. El más grande del cuerpo humano entra en modo terapéutico total. La ciencia moderna llega, una vez más, tarde, pero llega. Durante el ayuno, la permeabilidad cutánea aumenta. El cuerpo elimina toxinas por sudor con mayor eficiencia. Y también absorbe minerales cuando el entorno lo permite. El sistema nervioso simpático se activa con el frío. El parasimpático se activa con el calor. Las proteínas de choque térmico se multiplican, reparando estructuras celulares dañadas. No hay magia. Hay biología llevada al punto exacto. Por eso los protocolos modernos funcionan cuando respetan esta ley antigua. Baños de agua fría de 2 o 3 minutos durante ayunos de 16 horas despiertan la grasa parda y reducen inflamación. Inmersiones tibias con sales de Epsom durante ayunos más largos ayudan a eliminar metales pesados. Saunas seguidas de duchas frías, en estado de vacío, activan mecanismos de regeneración que ningún fármaco imita. Pero escuche esto con claridad absoluta, no todos deben cruzar este umbral. Las culturas antiguas lo sabían y lo repetían sin suavizar. Embarazadas, no. Niños, jamás. Ancianos debilitados, no. Personas con enfermedades cardíacas, no. El agua amplifica. El ayuno amplifica. Juntos, no perdonan imprudencia. El legado de estos ritos no es nostalgia espiritual. Es advertencia. El agua no es solo externa. Durante el ayuno, cada gota se vuelve información. Cada inmersión es un mensaje que el cuerpo, finalmente en silencio digestivo, puede escuchar. Por eso estas prácticas sobrevivieron en todas las culturas sin haberse copiado. Porque no nacieron de la tradición. Nacieron del cuerpo humano respondiendo siempre de la misma manera cuando se le da lo que necesita: vacío y contacto. Cuando el cuerpo entra en ayuno y toca el agua, la sombra no resiste. Sale, se disuelve, se va. No porque la ataques, sino porque ya no tiene dónde esconderse. Capítulo 7. El tiempo como medicina, la ciencia del ayuno intermitente. Hubo un error silencioso que se infiltró en la modernidad como una verdad incuestionable: que el cuerpo necesita comer todo el tiempo. 3 veces al día. Entre comidas. Antes de dormir. Al despertar. Ese error no solo engordó cuerpos. Envejeció células. La revelación que estás a punto de integrar es simple y devastadora. No es solo que comes lo que define tu salud. Es cuando dejas de comer. Así funciona. El tiempo no es un fondo neutro. El tiempo es una señal biológica. Durante millones de años, el cuerpo humano vivió en ciclos.
luz y oscuridad. Abundancia y escasez. Caza y espera. Comer y no comer. Ese ritmo no era cultural. Era genético. Cada célula de tu cuerpo posee un reloj interno. No uno. Millones. Relojes moleculares que indican cuándo reparar, cuándo limpiar, cuándo crecer, cuándo callar. Y esos relojes no se ajustan por calorías. Se ajustan por ventanas de tiempo. Cuando comes todo el día, esos relojes se confunden. Cuando paras, se alinean. Esto no es especulación. Es observación repetida. En un laboratorio del Instituto Salk, un investigador llamado Sachin Panda comenzó a notar algo que no encajaba con la nutrición clásica. Estudiando moscas, criaturas simples, pero biológicamente honestas, descubrió que aquellas que comían la misma cantidad de alimento, pero solo dentro de una ventana específica del día, vivían mucho más que las que comían sin horario. No cambiaron las calorías. Cambió el reloj. El cuerpo no estaba recibiendo más energía. Estaba recibiendo orden. En paralelo, otros laboratorios confirmaban lo mismo en ratones. Aquellos alimentados solo durante 8 horas al día desarrollaban una resistencia que parecía sobrenatural. Enfermedades que normalmente los destruían no prosperaban. Sus corazones funcionaban como los de animales jóvenes. Sus células parecían recordar algo olvidado. No era lo que comían. Era el silencio entre comidas. Aquí entra otra figura que no buscaba revolución, pero la provocó, Walter Longo. Estudiando longevidad, descubrió que el ayuno, incluso en formas intermitentes, activa genes ancestrales de reparación. Genes que permanecen dormidos en la abundancia constante. Cuando el cuerpo experimenta periodos regulares de vacío, algo se enciende. La insulina desciende a su estado más puro. Las células dejan de depender de glucosa constante y acceden a reservas profundas. La inflamación sistémica se apara. El factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, aumenta. Las neuronas no solo se protegen, crecen. Este no es un efecto secundario. Es el propósito. El cuerpo fue diseñado para alternar. Cuando no alterna, se oxida. Y entonces llegó la confirmación clínica que derrumbó dogmas, Jason Fung. Médico que observó algo que nadie quería aceptar. Pacientes con diabetes tipo 2, considerada crónica, progresiva, irreversible, comenzaban a recuperar sensibilidad a la insulina cuando se respetaban periodos de ayuno. No con más fármacos. Con menos interrupciones. El cuerpo no había olvidado cómo manejar el azúcar. Había sido saturado hasta el colapso. Cuando el ayuno intermitente entró en escena, ocurrió lo impensable. El metabolismo recordó su función original. El río volvió a su cauce. Y aquí aparece el protocolo que cambió el juego por su simplicidad brutal. 16.8. No es extremo. No es heroico. Es humano. Imagina esto, tu última comida ocurre a las 8 de la noche. No más bocados después. Duermes. El cuerpo entra en ayuno natural. Pero en lugar de romperlo al amanecer, como te enseñaron, lo permites continuar. Agua. Té sin azúcar. Café negro, si el cuerpo lo tolera. Nada más. A mediodía del día siguiente, comes. 8 horas de alimentación. 16 horas de silencio digestivo. Eso es todo. Y, sin embargo, dentro de esas 16 horas ocurre una cascada que ninguna dieta puede imitar. La insulina baja. El cuerpo accede a grasa almacenada. La inflamación cede. El cerebro se vuelve más eficiente. La mente se aclara. Después de una semana, algo desconcierta a quienes lo practican, el hambre matutina desaparece. No porque el cuerpo se haya resignado, sino porque dejó de gritar. La energía ya no viene en picos.
viene en flujo. La claridad mental se instala como estado base. No euforia. No excitación. Lucidez. Este patrón respeta el ritmo circadiano que los antiguos seguían sin nombrar. Por la mañana, el cuerpo no está preparado para grandes cargas digestivas. Por la noche, menos aún. El ayuno intermitente no fuerza nada. Se alinea. Pero aquí la advertencia es clara y no se negocia: esto no es para todos sin evaluación. Mujeres embarazadas o en lactancia no deben practicarlo. Personas con historial de trastornos alimentarios deben abstenerse. Diabetes tipo 1 requiere supervisión estricta. Medicaciones que necesitan alimento no se ajustan sin profesional. El ayuno es medicina. Y toda medicina mal aplicada se convierte en veneno. La diferencia es que esta medicina no viene en pastillas. Viene en tiempo. Tiempo sin comer. Tiempo sin interferir. Tiempo para que el cuerpo haga lo que sabe hacer mejor cuando lo dejas en paz. La civilización moderna rompió el reloj interno con luz artificial, comida constante y miedo al vacío. El ayuno intermitente no es una moda. Es un acto de reparación temporal. Cada vez que eliges parar, le devuelves al cuerpo una coordenada perdida. Cada vez que respetas el silencio digestivo, activas mecanismos que no responden a la voluntad, sino al ritmo. El tiempo, bien usado, cura. No porque haga magia, sino porque devuelve orden a un sistema que nunca fue diseñado para el exceso continuo. Esta es la ciencia que no grita, pero transforma. La medicina que no se vende, pero funciona. El recordatorio de que, a veces, sanar no requiere añadir nada. Solo saber cuándo detenerse. Capítulo 8. El taller del sueño celular, autofagia y el Nobel de Osumi. Durante siglos se creyó que las células eran acumuladoras pasivas. Que nacían, trabajaban, se ensuciaban y morían. Ese error sostuvo toda una visión trágica del envejecimiento: acumulas basura hasta colapsar. Pero esa visión era falsa. Y el cuerpo lo sabía mucho antes de que la ciencia se atreviera a mirar. Dentro de ti existe un taller secreto. No uno simbólico. Y trae un sistema interno capaz de desarmarse a sí mismo para renacer. Un mecanismo que convierte lo dañado en materia prima para lo nuevo. Ese sistema tiene un nombre que suena técnico, pero es profundamente poético en su función: autofagia. Comerse a uno mismo, para no morir. La revelación moderna comenzó lejos de los templos y los desiertos, en un laboratorio silencioso de Tokio. Un hombre observaba levaduras bajo el microscopio cuando notó algo que otros habían pasado por alto durante décadas. En condiciones de escasez, pequeñas estructuras dentro de la célula, vacuolas, comenzaban a devorar partes internas. No era caos. Era orden extremo. Las células no se estaban suicidando. Estaban limpiando la casa. Ese hombre era Yoshinori Osumi. Y lo que descubrió no era un detalle menor, sino uno de los mecanismos más antiguos y fundamentales de la vida. Cuando los nutrientes externos desaparecen, la célula activa un programa ancestral. Identifica componentes dañados, los desmantela con precisión y reutiliza cada fragmento útil. Imagina una casa que, en lugar de llenarse de muebles rotos, se reorganiza sola. Desarma una silla vieja. Reutiliza la madera. Construye algo nuevo. Sin desperdicio. Sin intervención externa. Eso es la autofagia. No es destrucción. Es autorrenovación. Durante la abundancia constante, las células funcionan como fábricas saturadas. Producen sin pausa. Pero en la escasez, especialmente durante el ayuno, se convierten en arquitectas. Evalúan. Deciden. Reconstruyen. La autofagia cumple funciones que ningún medicamento puede imitar. Elimina proteínas mal plegadas que, si se acumulan, generan enfermedades neurodegenerativas.
Desmantela mitocondrias envejecidas que ya no producen energía eficiente. Captura y destruye patógenos internos, virus, bacterias que logran infiltrarse. Cuando este sistema funciona, la célula se mantiene joven. Cuando se debilita, como ocurre con la edad y la sobrealimentación, la basura se acumula. Y esa acumulación no es neutra. Está directamente ligada a Alzheimer, Parkinson, cáncer, enfermedades cardiovasculares. No porque el cuerpo falle, sino porque no se le permite limpiar. Aquí aparece la llave que abre el taller cerrado, el ayuno. Cuando el cuerpo deja de recibir nutrientes externos durante un tiempo suficiente, la célula entiende el mensaje. No hay entrada. Activa limpieza interna. La autofagia se enciende como una maquinaria dormida durante años. Esto no ocurre en 5 minutos. No ocurre con picoteos constantes. Ocurre cuando el silencio digestivo se sostiene. Por eso, más allá del ayuno intermitente básico, existe una intensificación consciente. Extender el ayuno más allá de 16 horas permite que la limpieza se vuelva profunda. Ayunos de 24 horas, realizados 1 o 2 veces por semana, crean las condiciones ideales para que la autofagia trabaje sin interrupciones. Durante ese tiempo, solo agua. Nada más. Quienes lo practican describen sensaciones que se repiten sin haberse puesto de acuerdo. Una claridad mental que no es excitación, sino despeje. Una ligereza física, como si una niebla interna se disipara. No hambre feroz, sino silencio. No es sugestión. Es el resultado de millones de células deshaciéndose de lo que ya no sirve. Pero este taller no se abre con violencia. Se abre con respeto. Personas con historial de trastornos alimentarios no deben forzarlo. Condiciones médicas crónicas requieren acompañamiento. Medicaciones específicas pueden volverse peligrosas sin ajuste profesional. La autofagia no responde bien al apuro. Recuerda. Y exige gradualidad. En 2016, el mundo académico no tuvo más remedio que inclinarse. Osumi recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. No por una teoría elegante, sino por haber demostrado algo que cambia la comprensión de la vida misma. Las células saben rejuvenecer si se les permite. Ese premio no validó el ayuno. Validó al cuerpo. Confirmó que la regeneración no es milagro, sino función. Que la escasez bien aplicada no mata, sino que reinicia. Que la verdadera abundancia celular nace del reciclaje interno. Los antiguos hablaban de purificación. La ciencia habla de autofagia. Es la misma puerta. El taller secreto siempre estuvo ahí. No necesita tecnología externa. No necesita suplementos. Solo una señal clara: detente. Cuando el cuerpo entiende que no habrá comida inmediata, deja de desperdiciar energía y comienza a invertirla en lo esencial. Repara, limpia, reconstruye. Ese es el sueño celular del que nadie te habló. No el sueño de dormir más, sino el sueño profundo de millones de células trabajando en silencio para devolverte algo que creías perdido: capacidad de renovación. No es promesa, es diseño. Y ahora lo sabes. Capítulo 9. El ayuno que no parece ayuno, la revolución FM de Walter Longo. Hay un punto en el camino del ayuno donde la mente moderna se rebela. No contra la ciencia, contra el miedo. Porque aunque ya has visto que el cuerpo sara en el vacío, algo dentro pregunta en silencio. ¿Y si pudiera obtener lo mismo, sin desaparecer del mundo? Esa pregunta no es cobardía. Es inteligencia adaptativa. Y fue exactamente esa pregunta la que llevó a Walter Longo a cruzar un umbral que nadie había cruzado con rigor científico. ¿Es posible activar los mismos mecanismos profundos del ayuno prolongado sin dejar de comer? La respuesta no solo fue sí. Fue peligrosa para muchos dogmas. Longo no partió de laboratorios. Partió de observación humana.
Zonas azules. Comunidades monásticas. Gente que envejecía distinto. En monasterios ortodoxos del Mediterráneo observó algo que no encajaba con la nutrición convencional. Los monjes no ayunaban siempre de forma absoluta, pero regularmente entraban en periodos donde el alimento se volvía mínimo, vegetal, ligero, casi simbólico. Aún así, sus cuerpos mostraban marcadores de salud que desafiaban la edad. En comunidades adventistas de California vio el mismo patrón con otro idioma: días de alimentación extremadamente reducida, no como penitencia, sino como disciplina rítmica. No era la cantidad lo que importaba. Era el mensaje metabólico. Lombo entendió algo clave: el cuerpo no responde solo a la ausencia total de comida. Responde a la ausencia de señales específicas, especialmente de proteínas y carbohidratos. Ahí ocurrió la ruptura conceptual. Durante años, la ciencia había asumido que el ayuno era binario: o comes o no comes. Lombo descubrió que el cuerpo funciona por interpretación. Si eliminas las señales que indican abundancia, aminoácidos y glucosa, el cuerpo cree que está ayunando, incluso si recibe una mínima cantidad de energía. No es engaño. Es lectura celular. Tras años de experimentación, llegó a una fórmula precisa: reducir la ingesta calórica a aproximadamente un tercio de lo habitual, bajar drásticamente las proteínas y los carbohidratos, y permitir que la mayoría de la energía provenga de grasas vegetales. El resultado fue asombroso: el cuerpo activaba autofagia, regeneración celular y producción de células madre como si estuviera en ayuno total. Así nació la dieta que imita el ayuno, conocida como FMD. No fue diseñada para comodidad. Fue diseñada para eficacia. El protocolo se estructuró en 5 días porque el cuerpo necesita continuidad para cruzar ciertos umbrales metabólicos. El primer día permite alrededor de 1100 calorías. No para alimentar el cuerpo, sino para desacelerar la resistencia mental. Grasas saludables. Aceitunas. Nueces. Aguacate. Vegetales de hoja verde. Caldos vegetales simples. Los días 2 al 5 bajan a unas 800 calorías. Aquí el cuerpo ya no duda. La insulina cae. El metabolismo cambia de marcha. Las células entran en modo ahorro inteligente. Los estudios clínicos comenzaron a mostrar resultados que incomodaron a más de uno. Reducción de marcadores de envejecimiento. Disminución notable de grasa abdominal. Caídas significativas en presión arterial y colesterol. Pero lo más impactante ocurrió en el sistema inmunológico. Durante los 5 días, el cuerpo destruye células inmunológicas viejas y disfuncionales. No las repara. Las elimina. Y cuando la alimentación normal se reanuda, algo extraordinario sucede. El sistema se reconstruye. Desde cero. Células nuevas. Más eficientes. Más jóvenes. No es fortalecimiento. Es reinicio. Esto explica por qué pacientes que seguían el protocolo una vez al mes mostraban mejoras profundas en inflamación crónica y resistencia a enfermedades. El cuerpo no estaba siendo estimulado. Estaba siendo reorganizado. En el campo del cáncer, los hallazgos fueron aún más delicados. La FMD parecía proteger las células sanas durante tratamientos agresivos como la quimioterapia, mientras dejaba a las células cancerosas expuestas y vulnerables. No por magia, sino porque las células sanas entran en modo protección durante el ayuno, mientras que las cancerosas, incapaces de adaptarse, colapsan. Menos efectos secundarios. Mejor tolerancia. Mayor eficacia terapéutica. Esto no fue presentado como cura milagrosa. Fue presentado como estrategia metabólica. La aplicación práctica exige respeto. 3 días antes de comenzar, se reduce progresivamente la proteína animal. Se limpia el terreno. Se prepara el mensaje. El cuerpo entiende lo que viene. Durante los 5 días,
El menú es simple hasta el extremo. Caldos vegetales claros. Verduras de hoja. Aceitunas. Pequeñas porciones de grasas vegetales. Nada de proteínas animales. Muy pocos carbohidratos. No por castigo, sino porque esas señales apalan el proceso. El sexto día no es celebración. Es transición. Caldos. Vegetales cocidos. Proteínas introducidas lentamente. Aquí muchos fallan. Y por eso pierden parte del beneficio. El cuerpo acaba de salir de un estado profundo de regeneración. Entrar de golpe es como despertar a alguien de una cirugía interna con ruido y exceso. Pero ahora escucha con atención absoluta, esto no es para todos. Diabetes tipo 1, no. Trastornos alimentarios, no. Embarazo o lactancia, no. Bajo peso, no. Ciertos fármacos, jamás sin supervisión. La FMD es poderosa precisamente porque induce cambios profundos. Y todo lo profundo requiere acompañamiento. Lo que Longo logró no fue suavizar el ayuno. Fue traducirlo al idioma del mundo moderno. Creó un puente entre la sabiduría ancestral del vacío y la precisión de la biología contemporánea. Un ayuno que alimenta lo justo para permitir que el cuerpo haga lo que sabe hacer mejor cuando no está saturado, renovarse. No reemplaza al ayuno tradicional. Lo complementa. Es la puerta para quienes no pueden desaparecer del mundo, pero necesitan desaparecer del exceso. El ayuno que no parece ayuno no es concesión. Es estrategia. Y revela una verdad incómoda: el cuerpo no necesita abundancia constante. Necesita señales correctas. Cuando aprendes a enviar esas señales, algo cambia para siempre. Ya no ves la comida como sostén absoluto. La ves como herramienta. La FMD no pertenece solo al presente. Es un mensaje del futuro que recuerda al pasado. Un recordatorio de que la regeneración no depende de sufrir, sino de entender cuándo y cómo retirarse. Capítulo 10. El silencio que desinflama, protocolos clínicos de Buchinger. Hay una forma de medicina occidental que no aparece en anuncios, que no se receta en 5 minutos y que incomoda profundamente al paradigma farmacológico. No porque sea nueva, sino porque funciona sin añadir nada. Esta medicina no estimula, no bloquea, no fuerza. Tae. Y en ese silencio, el cuerpo hace lo que había olvidado. La tesis es directa y no admite rodeos. Existe una medicina clínica, rigurosa y documentada basada en el ayuno terapéutico supervisado, y fue preservada no en templos orientales, sino en el corazón de Europa. Su nombre está ligado a un hombre que no buscaba fundar una escuela. Buscaba salvar su propio cuerpo. Otto Buchinger era médico naval alemán, formado en la ciencia dura de su tiempo. Disciplina, protocolos, jerarquía. Y aún así, su cuerpo comenzó a traicionarlo. Artritis reumatoide severa. Inflamación constante. Dolor que deformaba las articulaciones. Limitación progresiva. Los tratamientos fallaron uno tras otro. La medicina que él conocía no tenía respuesta. Cuando decidió ayunar, no lo hizo por fe ni por rebeldía. Lo hizo por desesperación lúcida. 19 días. Bajo observación. Con método. Y algo ocurrió que cambió el rumbo de la medicina integrativa europea. La inflamación desapareció. No se redujo. No se alivió. Se apagó. Las articulaciones recuperaron movilidad. El dolor se retiró como una marea que ya no tenía fuerza para sostenerse. Buchinger entendió que no había sido curado por el ayuno en sí, sino por lo que el ayuno había permitido, el silencio interno suficiente para que el sistema inmunológico se reordenara. Ese fue el nacimiento de una visión que daría lugar a clínicas en Alemania y España, convertidas con el tiempo en verdaderos lugares de peregrinación médica. No espiritual,
Clínica. Personas de toda Europa llegaban cuando la medicina convencional había agotado sus opciones. Y lo que encontraban no era improvisación. Era precisión. El ayuno Buchinger no es dejar de comer sin más. Es un proceso médico estructurado en fases claras, porque el cuerpo no sana en caos. Sana en secuencia. Los primeros 1 a 3 días son de eliminación. El cuerpo quema glucógeno, libera líquidos retenidos, comienza a expulsar toxinas acumuladas. Aparecen fatiga, dolores de cabeza, resistencias. No es enfermedad. Es ajuste. Del 4º al 7º día ocurre algo más profundo. La autofagia se intensifica. La limpieza celular entra en su fase más activa. Las células comienzan a desmantelar componentes dañados con una eficiencia que no existe fuera del ayuno prolongado. Y entonces, después del 7º día, sucede lo que Buchinger llamó el silencio curativo. No es una metáfora poética. Es una observación clínica. La inflamación sistémica se apara. La respuesta inmune hiperactiva se desarma. El cuerpo deja de atacarse a sí mismo. Este punto no se alcanza con dietas. No se alcanza con suplementos. Solo con tiempo suficiente en vacío controlado. El protocolo es tan estricto como cualquier tratamiento hospitalario serio. Antes de comenzar, hay preparación psicológica. Porque el ayuno no confronta solo al cuerpo, confronta al miedo. Hay monitoreo constante de signos vitales. Hay suplementación específica cuando es necesaria. Y, sobre todo, hay algo que muchos subestiman, la realimentación lenta. Durante el ayuno, la ingesta diaria se limita a entre 200 y 250 calorías. No para nutrir, sino para acompañar. Caldos vegetales claros. Tés medicinales. Pequeñas cantidades de jugo de frutas diluido. Nada que estimule digestión pesada. Nada que interrumpa el silencio. Los resultados documentados no son anécdotas. Son series clínicas completas. Hipertensión que se normaliza sin fármacos. Diabetes tipo 2 que entra en remisión, permitiendo suspender medicación. Enfermedades autoinmunes, artritis, fibromialgia, inflamaciones intestinales, que desaparecen durante años. La explicación es incómoda para el modelo dominante, pero clara. Muchas enfermedades modernas no son fallos estructurales, son estados inflamatorios crónicos. Y la inflamación necesita combustible constante. Cuando el combustible se retira el tiempo suficiente, el fuego no puede sostenerse. El ayuno prolongado hace algo que ningún antiinflamatorio logra: resetea el sistema inmune. Elimina células inmunológicas hiperactivas y permite que el cuerpo regenere un sistema más equilibrado, menos reactivo, más inteligente. Para principiantes, el ayuno Buchinger suele durar entre 7 y 14 días. No más. No menos. Antes, 3 días de preparación donde se eliminan gradualmente proteínas animales, alimentos procesados y estimulantes. El cuerpo entiende que viene un cambio. No entra en pánico. Después del ayuno, la realimentación puede durar hasta 2 semanas. Aquí se decide todo. Introducir comida demasiado rápido no solo anula beneficios, puede causar daño. El cuerpo acaba de salir de un estado de reparación profunda. Tratarlo con prisa es traición. Pero ahora escucha sin filtros, este protocolo no admite excepciones irresponsables. Trastornos alimentarios, no. Diabetes tipo 1, no. Embarazo o lactancia, no. Insuficiencia cardíaca severa, no. Bajo peso significativo, no. Y aquí no hay negociación, la supervisión médica no es opcional. Es parte del tratamiento. Porque lo que se apaga puede necesitar reajuste. Medicaciones deben revisarse. El cuerpo cambia rápido cuando se le permite sanar. Las clínicas Buchinger no prometen milagros. Ofrecen condiciones. Condiciones para que el cuerpo vuelva a hablar su idioma original,
sin interferencias constantes. El silencio que desinflama no es vacío pasivo. Es espacio terapéutico. En una cultura saturada de estímulos, comida, ruido y urgencia, este tipo de medicina parece radical. Pero no lo es. Es ancestral y moderna a la vez. Occidental en método. Universal en efecto. Buchinger no inventó el ayuno. Lo devolvió al ámbito clínico con la seriedad que merece. Y su legado es claro: cuando el cuerpo deja de ser atacado por dentro, por comida constante, por inflamación perpetua, por estímulo incesante, recuerda cómo volver al equilibrio. El silencio no es ausencia de acción. Es la condición para la acción correcta. Aquí, en el ayuno supervisado, la medicina deja de imponer y comienza a escuchar. Capítulo 11. El pulso del corazón ligero, Truenort y la reversión cardiovascular. Existe una creencia profundamente arraigada, repetida como sentencia médica y aceptada como destino biológico: el corazón se desgasta y no vuelve atrás. Esa creencia es falsa. Y hay un lugar donde esa falsedad se desarma caso por caso, arteria por arteria, latido por latido. La tesis es clara y no busca consuelo: el ayuno, bajo supervisión médica estricta, es una de las herramientas más poderosas jamás utilizadas contra la enfermedad cardiovascular. No como complemento. Como eje. En el norte de California, entre montañas antiguas y secuoyas que han visto pasar siglos, se levanta una clínica que incomoda a la cardiología convencional. No porque rechace la ciencia, sino porque la aplica sin concesiones a los dogmas. Allí, los archivos médicos no cuentan historias bonitas. Documentan transformaciones que no deberían ser posibles, según el paradigma antiguo. Ese lugar es Truenort. Quienes llegan ahí no son curiosos. Son personas que ya escucharon la palabra irreversible. Presiones arteriales al borde de lo letal. Arterias obstruidas como tubos calcificados. Corazones agrandados, forzados a latir contra resistencia constante. Medicación múltiple. Fatiga. Miedo. Y, aún así, algo cambia. El doctor Alan Goldamer no llegó a esta comprensión por ideología. Llegó por observación repetida. Durante años vio algo que la medicina prefería explicar solo como pérdida de peso. Pero no lo era. Los pacientes no solo adelgazaban. Rejuvenecían a nivel cardiovascular. Las arterias recuperaban elasticidad. Las presiones se normalizaban sin fármacos. Los corazones comenzaban a latir con un ritmo profundo, estable, casi olvidado. Goldamer entendió que estaba presenciando un proceso que podía describirse como autofagia cardiovascular. El mismo principio celular observado por Osumi, aplicado a los tejidos del corazón y los vasos. Durante el ayuno prolongado, el cuerpo entra en un estado donde comienza a desmantelar estructuras dañadas. Proteínas malformadas que rigidizan las paredes arteriales. Depósitos de calcio. Placas ateroscleróticas acumuladas durante décadas de exceso y inflamación. No de golpe. Con paciencia biológica. El corazón no es una bomba bruta. Es un tejido vivo que responde al entorno interno. Cuando la insulina se mantiene elevada durante años, cuando el sodio se acumula, cuando la digestión constante mantiene al sistema nervioso simpático en alerta permanente, el corazón no descansa. Sobrevive. El ayuno cambia ese entorno de raíz. En protocolos supervisados que pueden durar entre 10 y 40 días, dependiendo de la condición, la edad y la respuesta metabólica, ocurre una cascada silenciosa. El sodio sobrante se elimina. La insulina cae a niveles basales. Las arterias, liberadas de presión constante, recuperan su capacidad de expandirse y contraerse. El sistema nervioso simpático se apaga. El parasimpático toma el control. El ritmo cardíaco se profundiza. No es solo fisiología. Es liberación.
Los registros de Tuenor documentan casos que obligan a cerrar la boca antes de opinar. Personas que ingresan con presiones de 180/120 y salen semanas después con 120/80 sin medicación. Arterias coronarias obstruidas en un 70 u 80% que muestran flujo normal en estudios posteriores. Corazones agrandados por años de sobreesfuerzo que regresen a tamaños funcionales normales. Cada uno de estos cambios está respaldado por electrocardiogramas, ecocardiogramas, angiografías. No hay fe. Hay datos. Pero hay algo que los números no capturan del todo. Algo que todos los pacientes describen con palabras similares, aunque nunca se hayan conocido. Lo llaman corazón ligero. No es una metáfora romántica. Es una sensación física real. El pecho deja de sentirse comprimido. La respiración se vuelve amplia. El latido deja de ser ruido y se convierte en pulso. Muchos reportan, además, una liberación emocional inesperada. Como si el corazón no solo hubiera estado cargando placas y sodio, sino también años de tensión no resuelta. El ayuno no solo limpia arterias. Descomprime la experiencia interna. Ahora bien, Tuenor no propone que todos deban ayunar 40 días. La sabiduría de esta escuela está en la adaptación. Para quienes buscan una vía más segura y accesible, existe una aplicación progresiva que respeta el mismo principio sin llevarlo al extremo. El ayuno intermitente 18/6 es uno de esos puentes. 18 horas de silencio digestivo. 6 horas de alimentación consciente. Este patrón permite que el corazón funcione durante gran parte del día utilizando cetonas, un combustible más limpio y eficiente que la glucosa. Menos inflamación. Menos estrés oxidativo. Más estabilidad eléctrica. Otra opción intermedia, siempre con supervisión médica, es el ayuno de 2 días a la semana. No consecutivos. No improvisados. Durante esos días, el cuerpo entra en un modo de reparación cardiovascular profunda sin requerir periodos prolongados. Pero aquí no hay espacio para la irresponsabilidad disfrazada de valentía. No todos los corazones pueden entrar en vacío profundo sin preparación. Arritmias severas, no. Insuficiencia cardíaca avanzada, no. Infarto reciente, no. Además, cualquier persona que esté tomando antihipertensivos o anticoagulantes necesita ajustes constantes. El ayuno cambia la fisiología rápido. Mantener la misma dosis puede ser peligroso. Por eso, en Tuenor, cada paciente es monitoreado. No se adivina. Se mide. El mensaje final de esta experiencia no es promesa fácil. Es revelación incómoda. El corazón no está condenado al deterioro progresivo. Fue sometido a condiciones para las que no fue diseñado. Cuando esas condiciones cambian, el corazón recuerda. Recuerda cómo latir sin lucha. Recuerda cómo bombear sin exceso. Recuerda cómo vivir sin miedo constante. La medicina cardiovascular moderna ha hecho avances enormes, pero también ha aceptado límites que no siempre son reales. Tuenor demuestra que muchos de esos límites eran suposiciones, no leyes. El pulso del corazón ligero no es fantasía. Es el resultado natural de devolverle al cuerpo el entorno que necesita para reparar lo que aún es reparable. Y en la mayoría de los casos, lo es. El corazón no pide milagros. Pide descanso, tiempo y silencio. Cuando se le conceden, responde. Y responde con fuerza joven. Capítulo 12. El sello del vacío luminoso, síntesis final. Hay una verdad que no pertenece a ninguna cultura y, sin embargo, las atraviesa a todas. No fue inventada. Fue recordada una y otra vez. Templos de piedra. Monasterios en montañas imposibles. Laboratorios silenciosos llenos de microscopios. Todos guardan el mismo secreto expresado con lenguajes distintos. El vacío no es ausencia, es activación. Este viaje no fue lineal.
Fue circular. Comenzó con Hipócrates observando animales heridos que ayunaban hasta sanar. Continuó en la India, donde la Ayurveda habló del fuego interno, Agni, como principio de vida y digestión. Cruzó a China, donde el Tao enseñó que el cuerpo puede nutrirse de algo más sutil que la materia. Pasó por Avicena, que midió el vacío como un cirujano mide el fuego. Se reveló en los profetas, que ayunaron antes de cada encuentro con lo trascendente. Se purificó en el agua de ríos, lagos y cascadas. Y llegó, finalmente, a la ciencia moderna, que le puso nombres técnicos a lo que el cuerpo siempre supo hacer. Nada de esto es contradicción. Es convergencia. Lo que el Ayurveda llamó Agni, la ciencia lo llama metabolismo y autofagia. Lo que el Tao llamó Vigo, hoy se reconoce como estados de claridad sostenidos por cetonas y eficiencia mitocondrial. Lo que los profetas experimentaron como revelación, la neurobiología lo describe como estados alterados de conciencia inducidos por silencio digestivo. Todo apunta a la misma arquitectura. El ser humano fue diseñado para funcionar en ciclos. Ciclos de llenado y vaciado. De acción y reposo. De construcción y limpieza. La civilización moderna rompió ese diseño con una idea simple y devastadora: abundancia constante. Comida siempre disponible. Luz siempre encendida. Estímulo siempre activo. El resultado no es misterio. Está escrito en los cuerpos: diabetes, obesidad, inflamación crónica, enfermedades cardiovasculares, cáncer, ansiedad, desconexión. No porque el cuerpo sea defectuoso, sino porque nunca se le permitió cerrar el ciclo. Y aquí aparece el punto de poder: tú no necesitas esperar a que la medicina del futuro haga algo nuevo. La llave ya está en tus manos. Siempre lo estuvo. Activar la autorreparación no es añadir, es retirar. La integración no exige heroísmo. Exige coherencia. Comienza por lo simple. Un ayuno 16:8 que respete el ritmo circadiano. No como castigo, sino como alineación. Come en las horas de luz. Permite que la noche sea noche para tu digestión. Elige alimentos como lo hacen las comunidades longevas, naturales, sin procesar, reconocibles. No para ser perfecto, sino para no interferir. Usa el ayuno no solo para el cuerpo, sino para el espíritu. Durante el silencio digestivo, silencia también el ruido externo. ¿Tamina? Respira. Medir. Deja que la naturaleza vuelva a hablarte. El cuerpo escucha mejor cuando la mente no grita. Y si tu salud lo permite, si hay acompañamiento y responsabilidad, extiende ese vacío una vez al mes a 24 o 48 horas. No para demostrar nada. Para recordar. Pero escuche esto sin suavizarlo: el ayuno no es universal en su aplicación. Hay límites que no se cruzan sin consecuencias. Diabetes tipo 1. Trastornos alimentarios. Embarazo y lactancia. Menores de edad. Condiciones médicas serias. Aquí no hay épica. Hay cuidado. El vacío es cerrado porque puede sanar y porque puede dañar si se profana. La revelación más profunda no es metabólica. Es existencial. Cuando ayunas conscientemente, tu relación con el cuerpo cambia. Deja de ser un enemigo que controlar y se convierte en un aliado que escuchar. Tu relación con el tiempo se transforma. Descubres que no todo requiere inmediatez. Que hay procesos que solo ocurren cuando no interfieres. Tu relación con la energía se redefine. Comprendes que no depende exclusivamente de lo que entra, sino de lo que dejas de obstruir. El ayuno no crea vacío. Revela luminosidad. Por eso los antiguos hablaban de vacío luminoso. Porque entendieron que, cuando el cuerpo se calla, algo más brillante se manifiesta. Claridad. Presencia. Sentido. El secreto ya no está prohibido. No porque se haya vuelto popular, sino porque tú ahora puedes sostenerlo con responsabilidad.
El futuro de la medicina no es una píldora más sofisticada. Es una humanidad que recuerda cómo activar lo que nunca perdió. El futuro no es inventar, es desenterrar. Y así, el ayuno deja de ser una técnica, una moda o un acto extremo. Se convierte en lo que siempre fue, una puerta. Una puerta hacia la autorreparación. Hacia la conciencia. Hacia una forma de vivir que no huye del vacío, sino que lo honra. El sello del vacío luminoso no se impone. Se reconoce. Y una vez que lo reconoces, ya no puedes volver a vivir como si el cuerpo no supiera sanar. Porque ahora sabes la verdad final. No necesitas ser salvado. Solo necesitas recordar cómo dejar que la vida haga su trabajo. Aquí termina el viaje. Y aquí comienza la práctica.